Tutulo han de soltu la bomba. Confesiu superíndice 3 NU con diéresis. Ntima sobre querem que el micro destapu superíndice 3 versiu N extendida. Hola, hola amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para un vídeo que Cru Copyright me les va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una confesiu superíndice 3 N que sacudiu superíndice 3 los cimientos del mundo del espectáculo turco, una revelación superíndice 3 N inesperada que involucra a dos de las figuras queridas de la televisión superíndice 3 N, Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Anoudo bien, vamos a sumergirnos en ese rumor que ha estado circulando como la superíndice 3 Lbora y descubrir que copyright hay de cierto en esa supuesta confesiu superíndice 3 N que un micro supuestamente revelu superíndice 3. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este jugoso chisme, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo secretos de sus series favoritas, si quieren estar al día de todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas, por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal. Hacer clic en ese botoncito de suscribirse nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes, y además activando la campanita, recibiru una notificación superíndice 3 N cada vez que subamos un nuevo vídeo. Asu no se perderu nada de nada. Piensen en nosotros como sus chismosos turcos de confianza. Y ahora sin preámbulos vamos a desentrar más menos a este misterio. Preparen las palomitas a como superíndice 3 dense en sus sillones y rense fuerte, porque este vídeo va a estar lleno de sorpresas. Empezamos, y recuerden, aquí no juzgamos, solo analizamos, y nos divertimos mucho en el proceso. Bien, pongámonos manos a la obra y analicemos este culebrón digno de la mejor telenovela. Como ya mencioné, la base de todo este revuelo es un rumor. Un rumor que, de ser cierto, podría reescribir la historia del amor entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Específicamente hablamos de una supuesta conversación privada, captada accidentalmente por un micrófono durante las grabaciones de Senkalkap. En esta conversación Hande, al parecer, se habría sincerado sobre sus verdaderos sentimientos hacia Kerem, incluso después de la ruptura. La sola idea ya es para agarrar un pañuelo. Imaginen la escena, los focos apagados, el equipo técnico recogiendo después de una larga jornada de rodaje, y un micrófono rebelde que, en lugar de silenciarse, se convierte en el confidente involuntario de una de las actrices más famosas de Turquía. Según las malas lenguas, Hande, en un momento de vulnerabilidad, habría expresado su dolor por la separación y admitido que el cariño y la conexión con Kerem seguían vivos. Pero ojo, mucha cautela. Insisto en que la autenticidad de este audio está en entredicho. No hay confirmación oficial, ni pruebas irrefutables que respalden la veracidad de la historia. Podría ser una manipulación digital, una estrategia de marketing para revivir el interés en la serie, o simplemente un invento de algún fanático con mucha imaginación y poco que hacer. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Sin embargo, la magnitud del rumor es innegable. Ha generado un torbellino de comentarios, especulaciones y teorías entre los fans de la pareja. La etiqueta almohadilla Hande y Kerem juntos de nuevo ha sido tendencia mundial en varias ocasiones, y los foros de discusión arden con debates interminables. ¿Por qué tanto revuelo? Porque Hande y Kerem, más allá de ser dos actores talentosos y atractivos, personificaron el ideal del amor de telenovela. Su romance en la vida real, surgido en el set de Senkalkap, fue una prolongación de la magia que transmitían en la pantalla. Recordemos la historia de Senkalkap. Eda YLDZ, una joven soñadora con aspiraciones de arquitecta paisajista, y Serkan Bolat, un hombre de negocios exitoso pero emocionalmente distante, se ven obligados a fingir un compromiso para beneficio mutuo. Lo que empieza como un simple acuerdo contractual, pronto se convierte en una atracción irresistible y, finalmente, en un amor apasionado. La trama, aunque predecible en algunos aspectos, estaba salpicada de momentos cómicos, situaciones emotivas y giros inesperados que mantenían al espectador enganchado. Pero el verdadero imán de la serie era la química palpable entre Hande y Kerem. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas, sus roces accidentales, cada gesto, cada interacción era una explosión de emociones que traspasaba la pantalla. Los fans se enamoraron de su amor, de su complicidad, de la forma en que se complementaban. Y cuando confirmaron su relación en la vida real, la euforia fue total. Durante su noviazgo, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja de moda.
Cada una de sus apariciones públicas era un acontecimiento mediático. Sus fotos en redes sociales acumulaban millones de me gusta y comentarios. Se les veía felices, enamorados, viviendo su propio cuento de hadas, eran la personificación del vivieron felices para siempre. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Tras un tiempo juntos, Ande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue un jarro de agua fría para sus fans, que no podían creer que su pareja ideal se hubiera roto. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de diferencias irreconciliables, la lista era interminable. Y es precisamente en este punto, tras la ruptura y en medio de un mar de rumores, donde surge la historia del micrófono indiscreto. Si la confesión de Ande es cierta, significaría que el amor entre ella y Kerem no se ha extinguido por completo. Significaría que a pesar de la separación, todavía existe una conexión profunda entre ellos, una esperanza para los fans que sueñan con una reconciliación. Ahora bien, seamos realistas. Incluso si el audio es auténtico, no podemos saber con certeza qué significan las palabras de Ande. Tal vez solo sean los lamentos de una persona que ha perdido a alguien importante, pero que ha aceptado que la relación no podía funcionar. O tal vez, como sueñan los fans, sean la prueba de que el amor verdadero nunca muere y que una segunda oportunidad es posible. Lo que sí es innegable es el impacto que Ande y Kerem han tenido en la cultura popular turca y en la audiencia internacional. Su romance, real o ficticio, ha inspirado a miles de personas a creer en el amor, a luchar por sus sueños y a no rendirse ante las adversidades. Han demostrado que la magia de las telenovelas puede trascender la pantalla y tocar los corazones de la gente en todo el mundo, y eso, en sí mismo, es un logro extraordinario. Para comprender mejor el fenómeno Ande y Kerem, es importante analizar sus trayectorias individuales. Ambos son actores talentosos y dedicados, que han trabajado duro para llegar a donde están. Hande Erupar Rafael, nacida en Bandırma, Turquía, en 1993, comenzó su carrera como modelo antes de dar el salto a la actuación. Su belleza exótica y su carisma natural la convirtieron rápidamente en una de las actrices más solicitadas de la televisión turca. Además de Senkalkapm, ha protagonizado series exitosas como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz. Hande es una figura muy activa en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional con sus seguidores. También es una defensora de diversas causas sociales, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Su estilo único y su elegancia la han convertido en un icono de la moda, colaborando con marcas de renombre internacional. Kerem Bürsin, nacido en Estambul en 1987, tuvo una infancia itinerante debido al trabajo de su padre, viviendo en países como Escocia, Indonesia y Estados Unidos. Esta experiencia multicultural le permitió dominar varios idiomas y desarrollar una visión del mundo amplia y diversa. Kerem estudió actuación en Estados Unidos y participó en varias producciones cinematográficas y televisivas antes de regresar a Turquía para consolidar su carrera. Además de Senkalkapm, ha protagonizado series como Güneş Beklerken y Şeref Meselesi. Kerem es conocido por su compromiso con diversas causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con la protección de los animales y la lucha contra el cambio climático. También es un apasionado del deporte y practica diversas disciplinas, como el boxeo y el surf. Su personalidad carismática y su sentido del humor lo han convertido en uno de los actores más queridos por el público turco. La combinación de talento, belleza y carisma de Hande y Kerem fue la clave del éxito de Senkalkapm. La serie no solo conquistó al público turco, sino que también se convirtió en un fenómeno global, siendo vendida a más de 85 países. La historia de amor entre Eda y Serkan trascendió fronteras y culturas, conectando con millones de espectadores que se identificaron con sus emociones, sus sueños y sus desafíos. La serie también impulsó el turismo en Turquía, con muchos fans viajando al país para visitar los lugares emblemáticos donde se filmó la producción, incluso se crearon tours temáticos inspirados en la serie. Y así, queridos amantes de las telenovelas turcas, llegamos al final de este análisis profundo del culebrón Hande Kerem. Hemos explorado el rumor del micrófono indiscreto, hemos repasado su historia de amor en la pantalla y en la vida real, y hemos analizado el impacto que han tenido en la cultura popular. Espero que hayan disfrutado de este viaje conmigo. Recuerden que al final del día, todo esto es solo entretenimiento.
Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre el poder del amor, la fragilidad de las relaciones y la importancia de no creer todo lo que vemos en Internet. Ahora es su turno. Quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el rumor del micrófono es cierto? ¿Les gustaría ver a Ande y Kerem juntos de nuevo? ¿Cuál es su momento favorito de Senkalkam? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y darle me gusta a este vídeo si les ha gustado. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad para ustedes, son los mejores. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima, que tengan un día lleno de amor, risas y telenovelas turcas. Adiós.